Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Eh, en esta oportunidad me acompaña Camilo, un gran conocedor, una persona con grandes capacidades intelectuales. Mi nombre es Jonathan González. Vamos a intentar esclarecer un poco el concepto de felicidad. Yo creo que hay conceptos de felicidad como hay seres en el mundo. Cada uno tiene su propio concepto de lo que es la felicidad, o cada uno maneja una noción o una perspectiva muy diferente. Por mi parte, voy a dar un concepto totalmente diferente. Camilo va a dar otro muy diferente, entonces vamos entre los dos a intentar ponernos de acuerdo en un concepto, pero no desde una perspectiva muy teórica, sino que va a ser un concepto desde el deber ser, digámoslo así. O sea, un concepto más práctico, algo más pragmático, algo que sea fundamental para las personas. Porque si bien todo el mundo concibe la felicidad a la hora de ser felices, no se ponen de acuerdo, pero es por la misma situación o por la misma problemática en sí que enmarca el concepto, digámoslo así. O sea, hay conceptos muy problematizantes, hay conceptos que cada uno intenta manejar, pero muchas veces nos quedamos cortos. O somos, o somos muy simples, digamos que queremos eh, minimizar ese concepto lo más que se pueda y al minimizarlo tanto, muchas veces lo empleamos como no es, digámoslo así. O sea, hay conceptos que definitivamente no los empleamos bien, pero puede ser de pronto porque en la sociedad se maneja esos conceptos de una forma que no es, o porque una educación familiar nos muestra el concepto como no es, o porque nosotros aprendemos a partir de las experiencias el concepto de la forma en la que no es. O sea, hay diferentes fuentes por las cuales nosotros manejamos el concepto de forma errónea. Y lo que sucede al manejar este concepto de forma errónea es que vamos a tener una serie muy serias de dificultades que vamos a ver más adelante, después de que intentemos como un poco dilucidar lo que significa el concepto de la felicidad. No sé si Camilo de pronto quiere empezar a aportar una idea de lo que usted entiende, concibe, puede explicar desde lo teórico, desde lo experiencial, de todo lo referente con la felicidad. Me gustaría como escucharlo a ver qué opina. Listo, viejo. Primero que todo, presentarme, pues mi nombre es Juan Camilo. Y para los que por primera vez nos van a ver, espero que no seamos ajenos, como que no nos veamos en una línea, como que estamos esparcidos, sino que en realidad trataremos de que todos podamos como estar unidos, ¿sí? Como que se pueda formar como un tipo de comunidad, como que podamos todos empezar a aclarar muchos conceptos de lo que en la vida diaria nos ocurre, ¿sí? Que muchas veces no sabemos el por qué, no sabemos las razones, pero pues como que trataremos de dar también de cierta manera una voz de aliento, una voz de como que usted no está solo, ¿cierto? De que hay personas que también sufren lo mismo y creo que para empezar era necesario decir eso, ¿cierto? Bueno, el tema de la felicidad, como Jonathan lo mencionaba, es un tema que muchas veces no se toca mucho desde lo teórico porque bajo la practicidad del asunto, pues siempre lo pensamos como algo muy momentáneo, ¿cierto? Como que un día suceden cosas que nos hacen sentir felices, producen Sí, tal vez de una manera científica, podríamos explicarlo, ¿cierto? De que hay unas cosas que del cerebro ocurren, que nos hacen sentir bien y al mismo tiempo también otras que ocurren y nos hacen sentir mal, ¿cierto? eso. Entonces, podríamos pensar en un primer punto de que la felicidad es un estado en el cual el ser humano trata de encontrar alivio, trata de encontrar paz. Desde la perspectiva en la que yo puedo verlo, ¿cierto? Obviamente es una perspectiva muy experiencial,
muy empírica porque no soy especialista en el tema. Tal vez el especialista que es Jonathan, que es el que más se dedica a lo que es el tema de la lectura, el tema de la psicología y todos esos temas. Exactamente, entonces, exactamente, él nos puede esclarecer un poco y a medida vayamos escuchando lo que él plantea, pues vamos a ir tratando de apuntar a un concepto, apuntar como a un concepto más claro, ¿cierto? Para que no sea tan ambiguo, sino que haya más claridad en el asunto. Bueno, pues primero que todo, a mí me gustaría dejar muy en claro de que hay conceptos en el mundo que no refieren o que no apuntan, digamos, a un objeto en el mundo. O sea, ya nos estamos metiendo de pronto en temas un poco del campo de la filosofía, pero necesitamos como empantanarnos un poco en ese aspecto para poder entender un poco a cuál es la idea a la que yo voy. Entonces, hay conceptos en el mundo los cuales no tienen un referido, digámoslo así. O sea, un concepto entiéndase por términos, por palabras, por definiciones, por expresiones, o todo lo que tiene que ver más es con lo gramatical, o sea, con lo, digamos, con lo teórico, o sea, el mundo de las letras, el mundo de las palabras y todo eso. Y del otro lado está lo material, digámoslo así, el mundo material, lo tangible, el mundo de los objetos, digámoslo así. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo menciono la palabra reloj, la palabra se entiende muy fácil, pero si yo voy al mundo objetivo, eso, se puede ver el reloj, véalo ahí, yo acá lo tengo en la mano, por allá atrás se ve uno desde la casa. Pero si yo menciono el término unicornio, la palabra está bien escrita y también podemos hacer una imaginación de lo que significa un unicornio, pero si nos vamos al mundo tangible, o sea, al objeto como tal, yo creo que nadie, prácticamente nadie en este mundo se ha montado en un unicornio. Pues vamos, No, una traba pues bien brava, pues, así. Pero una persona en los cinco sentidos nunca se va a montar ni se montará en un unicornio. Y hay otros conceptos, pues, para ejemplificarlo mejor, por ejemplo, el concepto tiempo. El tiempo. El tiempo es un concepto, está bien escrito, lo sabemos manejar. Si nos preguntan, pues nosotros sabemos lo que es. Pero si nos vamos al mundo en general, pues nadie podrá expresar un objeto en general que se refiera al tiempo. O sea, podemos hablar del doctor, tiempo desde los relojes. Ah, no, es que el tiempo la está cama. en esto. Podemos hablar del tiempo desde la noche, el día, desde el calendario, pero nadie puede manipular el tiempo, o nadie lo puede ver, digámoslo así. O sea, no hay un objeto en el mundo que tenga que ver con el tiempo, digámoslo así, o que, o que lo que represente el tiempo. Lo sabemos manejar, pero no tiene ese objeto en el mundo, digámoslo así. Entonces yo creo que ya partiendo de estos ejemplos, hay muchos conceptos más que tampoco tienen un referido en el mundo, o sea, un objeto en el mundo como tal. Si yo digo un computador, pues yo aquí lo tengo. Si tengo una cámara, aquí la estoy viendo. Si tengo eh, una casa, unas flores, aquí las estoy palpando. Pero hay conceptos como la superación, como el éxito, como el progreso, que solamente empleamos y las aportamos desde lo teórico, digámoslo así. O sea, palabras más, palabras menos, la palabra éxito, progreso, superación, pues digamos que muchas veces creemos entenderla con personas que están avanzando en el mundo, pero, o sea, ese avance no lo vemos como tal
más que materializado en conseguir una casa, en conseguir un carro, o sea, objetos más materiales. Pero si yo le gusta señalarle el progreso en sí, un objeto que represente el progreso, o sea, sería muy duro, digámoslo así. O sea, uno dice, "Es que tal persona está... Hay ideas, ¿Cómo? exactamente, hay ideas de lo que es el progreso, o Eso, lo que nos han vendido, ¿sí? eso, hay como que la gente relaciona el progreso a otro consiguiendo un carro. Lo que no saben es que conseguir un Exactamente. carro le va a generar unos gastos, le va a generar ciertas dificultades. Tiene que conseguir un parqueadero, tiene que saber de mecánica, porque si se va ahí entonces hay un problema. La cuestión es que también el término progreso tiene tantos conceptos como personas mismas, digámoslo así, porque hay un progreso en política, hay un progreso en economía, o sea, hay diferentes perspectivas del progreso, porque para mí el término progreso puede ser una cosa, para otra persona puede ser otra. Entonces, palabras más, palabras menos, yo creo que el tema de la felicidad es la misma cuestión. O sea, la felicidad no tiene un objeto en el mundo al cual se haga referencia, digámoslo así, No, porque a veces, ¿cómo? porque no es tangible, según la explicación que usted está dando. Exactamente, porque muchas veces lo relacionamos con alegría, con entusiasmo, con que estamos cómodos, digámoslo así, pero si nos vamos al concepto de lo que refiere la felicidad en términos teóricos, o sea, si nos vamos al diccionario para buscar lo que significa el término de felicidad, aplicar ese concepto de felicidad al mundo es muy duro. O sea, para mí sería casi que imposible, digámoslo así. O sea, un concepto de felicidad que sea duradero, como lo explica lo en los cuentos, y vivieron por siempre y por siempre felices. O sea, yo digo que eso no ocurre en la vida real. O sea, en la vida real no ocurre. Porque eso iría en contra del instinto del ser humano de querer buscar, de querer mejorar, de querer evolucionar, de querer ser mejor. ¿Para qué quiere ser mejor el ser humano? Eso, digamos que eso ya sería un tema o un análisis muy diferente. Pero lo que yo digo es que el concepto de felicidad solamente se queda en un concepto. O sea, es un concepto hueco, como lo que es el tiempo. Sino que pues, a veces referimos el tiempo o nos vamos al concepto de tiempo con los relojes, con los calendarios, y a veces nos vamos también al concepto de felicidad como la persona que tiene bienestar, como la persona que está feliz, pero yo creo que si nos vamos a la persona o al ser humano, yo creo que al ser humano le conviene más un estado de aburrimiento que de felicidad. O sea, yo lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Al ser humano en términos energéticos le conviene estar más en aburrimiento que en felicidad. O si no, pongamos un ejemplo. ¿Qué persona en el mundo es capaz de aguantar un estado de euforia durante un año? O sea, estar de rumba a rumba un año, siempre moviéndose, siempre contento. O sea, ¿qué persona va a estar siempre en ese estado de felicidad? Pues, está bien que una persona rume 3 veces a la semana, o se vaya de fiesta 3 veces a la semana y sobre todo los fines de semana, pero yo creo que una persona que aguante un mes seguido de rumba en rumba, o contando chistes, o todo lo que relacionamos con felicidad, yo creo que eso implica un desgaste energético muy grande. Muy posiblemente esa persona puede ser eufórica, puede ser lo que sea, pero es muy complicada. Bienvenida. Estamos aquí intentando entonces dilucidar el concepto de lo que es la felicidad. Entonces yo estaba contando, para retomar un poco, para que la compañera pues, se haga la idea, es que el concepto de felicidad es un concepto vacío. O sea, no hay un concepto no hay nada en el mundo que indique la felicidad. O si lo hay, más bien representa algo que va en contra de la naturaleza.
O sea, el concepto de felicidad es ilógico para el ser humano, por lo que estamos contando. O sea, ¿qué persona en el mundo sería capaz de aguantar un mes rumbeando? ¿O qué persona sería capaz de aguantar toda hora riéndose y feliz y echando chiste? ¿Por qué? Eso no conviene. Porque si bien el cerebro, nos damos cuenta de que el cerebro nos trae a la mente o a la conciencia siempre las mismas palabras, siempre lo mismo, siempre el mismo saludo por hábito, porque el cerebro intenta regular energías para cuando tenga una actividad muy difícil poder ejecutarla bien. O sea, cuando algo novedoso está en el ambiente, entonces el cerebro intenta regular esa energía para esos momentos. Pero de por sí, si usted no necesita tanta capacidad intelectual, el cerebro le va a traer a la mente lo primero que se venga. Pero es porque en términos energéticos nos conviene. Ahora bien, con la felicidad pasa exactamente la misma cosa. O sea, una persona feliz no le conviene mucho al cerebro o al cuerpo en general. ¿Por qué? Porque una persona feliz en términos energéticos se desgasta más. Y como bien sabemos, para hacer digestión de los alimentos también se requiere una cantidad de energía enorme. Tanto así que después de comer a uno le da sueño. Pero no es que le dé sueño, sino que el cuerpo se prepara para poder regular las energías para que la digestión esté bien. Entonces, a veces cuando queremos ser feliz, nos es muy difícil. O sea, son a veces los chispazos de felicidad o de emociones o de euforia o de alegría los que sentimos y como que nos volvemos tan adictos a esas sensaciones que queremos vivir siempre felices. O sea, porque pensamos, relacionamos el concepto o lo asociamos de felicidad con ese estado, digámoslo así. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? El cerebro libera química cuando tenemos unos estímulos muy precisos. Pero si vamos al concepto de felicidad, la felicidad es un estado duradero. O sea, unos vivieron y vivieron por siempre felices, pero el cerebro no está capacitado, ahora en términos químicos, para ser feliz durante mucho tiempo. Porque lo que genera la felicidad, que es la serotonina y la dopamina, o sea, químicos en el cerebro, también se acaban. Entonces, está bien, un eufórico, nos imaginamos como una barra de serotonina que va mermando en el cerebro. Cuando usted se le acaba o le queda muy abajo, usted ya se queda como tranquilo, en un estado más como de preocupación, pero porque todo tiene que ver con la química. Entonces, yo digo que en términos químicos también una felicidad duradera, una motivación duradera, una euforia duradera, o sea, tampoco es que porque es ilógico, porque usted no tiene un tanque de serotonina en la cabeza, algo infinito, con el cual sentirse siempre bien. Y yo creo que en términos más prácticos, para la consecución de sueños, para la consecución de tareas, para la consecución de algún proyecto, o para la adquisición de algún proyecto, o para la persecución de un sueño, tiene que estar desenfocado. Y a veces cuando uno está muy feliz o está muy sobreestimulado, es imposible la concentración. Y si ve cómo vamos viendo que el concepto de felicidad casi que es en términos médicos imposible. O sea, es imposible, digámoslo así. Es imposible en términos prácticos. Entonces muchos, y lo digo, muchas personas se comen la cabeza diciendo que están en este mundo para encontrar la felicidad. Y ese ya sería un problema gravísimo. Porque la felicidad, como estoy planteándolo, es un concepto que nada requiere al mundo. Pero también hay un objeto en el mundo al cual describamos como felicidad, o hay algo que representa la felicidad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el término fuerza. El término fuerza, a pesar de que es algo muy ambiguo, si nos vamos al mundo,
o al objeto material o al mundo objetivo, el concepto de fuerza se puede ver. Y yo creo que una persona que levanta 1000 kilos es fuerte, digámoslo así, o sería súper fuerte. Pero esa acción de levantar algo pesado nos remite al concepto de fuerza, lo mismo que el concepto de velocidad. La persona es veloz porque corre durante tantos kilómetros en un tiempo determinado. Pero si vamos al concepto de felicidad, yo creo que el concepto de felicidad, al ser algo tan subjetivo, tan personal, digámoslo así, se distorsiona un poco, y casi que yo creo que es más fácil encontrar el contrario, o sea, el aburrimiento en el mundo, que la felicidad, digámoslo así, o sea, para plantearlo en esa forma. Y lo voy a decir por qué. Yo creo que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos pensado de que si tenemos una casa somos felices, de que si tenemos una novia somos felices, de que si tenemos un carro somos felices, de que si tenemos buena ropa somos felices. Y resulta y pasa de que esas mismas personas que desean eso, se los encuentra uno por las calles después de haber conseguido ese objeto que los hacía feliz, y ya no son tan felices. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la felicidad? Si usted me dijo a mí que cuando tuviera el título de licenciado iba a ser la persona más feliz, y ahora ¿por qué tiene esa cara larga? O sea, ¿qué me ha parado? Sería extraño, ¿cierto? Eso ya sería algo como ilógico. Si yo lo digo es porque yo no he pensado. O sea, yo me acuerdo como en el 2019, 2018, que yo quería unos tenis que valían casi 500.000 pesos. Yo dije, pues si me compro dos tenis voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y resulta y pasa de que me conseguí los benditos tenis, y yo creo que por esos tiempos fue el momento donde más inseguridades, más vacíos y más problemas tuve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ahí depende mucho es de las ideas, de los pensamientos, de las nociones, de los conceptos que cada persona tiene. Entonces yo me atrevo a formular la primera hipótesis de esta serie de videos que vamos a estar subiendo. Yo digo, el ser humano es, sufre o está en completo aburrimiento o no vive como debería ser, no es porque el mundo material no le dé lo que él quiera, sino porque primero maneja mal los conceptos. Y yo creo que estoy dando un buen ejemplo de lo que es el concepto de la felicidad y el mal manejo. Eso es lo que estoy intentando explicar ahora. Estamos manejando mal el concepto de felicidad, porque el concepto de felicidad no refiere a nadie en el mundo. O no he visto yo el primer personaje que diga, voy a escribir un libro. Después de que escriba ese libro voy a ser feliz. Porque el que escribe uno tiene que escribir dos. Cuando escribe dos tiene que escribir tres. Lo mismo con un carro. El que quiere un carro quiere otro. Después de que consiga ese quiere otro. Después quiere una Hammer. Es como que, obviamente. O sea, hasta que después tiene el mejor carro o el mejor iPhone, lo que sea, pero no se va a sentir como en esa plenitud, porque esa plenitud en el mundo no existe. O sea, no he visto la primera persona que diga, yo soy el más feliz del mundo. Y si lo dice, pues nos tocaría entrar a su cuerpo y sentir lo que él siente. Pero yo creo que es algo muy complicado. O sea, la felicidad está solamente en los cuentos. Pero no lo digo porque yo sienta que vivo aburrido. No, sino que esa sería la última parte. ¿Cuál sería la solución a estos problemas? Primero estamos hablando sobre el concepto. Después vamos a darle una solución. Porque ya estamos aquí entrando en que el problema del manejo de la felicidad, como no es, o la administración de la felicidad, como no es, puede traer serios problemas. Digámoslo, entonces está el concepto, están los problemas de manejar mal el concepto.
tercero, partir de las soluciones. Eso sería como el hilo de todo eso. Entonces yo postulo, felicidad no hay. ¿Por qué? Porque la naturaleza o la biología del ser humano no nos permite ser felices. Tanto por la química, el desgaste energético, porque necesitamos crecer o evolucionar, y no lo digo en términos evolutivos o darwinianos, no, sino que lo digo más es que necesitamos como mejorar. Digamos, tenemos un punto A, tenemos que pasar a un punto B con ciertas mejoras o con ciertas ventajas. Entonces el ser humano le interesa más sobrevivir, pero sobrevivir desde esos cambios. O sea, al ser humano no le interesa tanto en términos biológicos mejorar o no mejorar. Digo, felicidad, digo, estar feliz o no estar feliz. Lo que le interesa es mejorar o no mejorar para poder hacer cambios que le permitan mayor supervivencia y mayor reproducción. O sea, eso ya serían términos muy darwinianos, pero estamos hablando en términos biológicos, porque la felicidad no se puede concebir tan fácilmente como el ser humano cree. Entonces, el manejo de la felicidad, cuando lo asociamos con una persona que creemos que es feliz porque tiene un carro, porque tiene una finca, porque tiene fama, porque tiene buen cuerpo, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Primero, no podemos sentir lo que esa persona siente. Esa persona, nosotros no tenemos carro, y pasamos por la calle y vemos a una persona que tiene carro, y esa persona que tiene carro tampoco es feliz porque está mirando uno que tiene un avión. Yo porque no tengo un avión, hombre, tan buenos. Yo creo que donde tuviera un avión sería feliz. Y el que tiene un avión estaría pensando, que bueno, yo tengo un aeropuerto completo. Y el que tiene el aeropuerto completo está luchando contra una enfermedad terminal que ya no puede superar porque el dinero y los aviones que tiene ya no le da. Entonces, ¿sí ven? O sea, el del carro quiere el avión, el del avión quiere el aeropuerto, y el del aeropuerto quiere la salud del que no tiene nada. O sea, sería como un círculo vicioso, digamos así. O sea, lo que yo quiero es lo mismo que el del aeropuerto quiere. Digamos así, yo quiero algo y el otro quiere algo. Entonces, sí, ahí es cuando distorsionamos todos los conceptos y creemos erróneamente de que porque el otro tiene un carro ya es feliz, pero el otro está pensando en cómo superar el problema de conseguir gasolina, de cómo sostener el bendito carro, porque si no se lo quitan, o porque si no le toca entregarlo otra vez, porque no tiene cómo sostenerlo. Digámoslo así. Pero como nosotros no vamos más allá de lo que el otro está viviendo, puede ser porque nos encerramos diciendo, no, es que el otro es más feliz. El otro es más feliz, vea esa novia tan bonita que tiene. Y quién sabe qué calvario esté viviendo. Simplemente nosotros nos quedamos con lo primero que estamos viendo. Sí, o sea, yo digo, felicidad como tal no existe porque el ser humano está en constante búsqueda hacia lo que él cree. Si yo tengo un título, quiero dos. Si tengo un carro, quiero dos. Si tengo una casa, quiero dos. O sea, el ser humano no se va a estar conforme con nada. Nunca. O sea, el que le diga a usted es que yo estoy feliz en lo que estoy feliz y no necesito más nada. Entonces que trabaje gratis, que haga las cosas gratis, que se quede con ese carro, que solamente tenga el dinero para darle gasolina, que tenga el dinero para comer y ya. Y yo sé que no es capaz, algún día se va a levantar. No es que estoy perdiendo tiempo, estoy desperdiciando mi tiempo. Entonces, digamos que el concepto de felicidad ahora, hay muchas interpretaciones de conceptos, pero en términos prácticos. ¿Qué grabó?